Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas noches, pueblo de Costa Rica, diputados y diputadas. Nos encontramos ya en la segunda y última jornada de discusión del informe de cierre de la administración del señor Carlos Alvarado. Y justamente en su discurso, don Carlos Alvarado nos daba un consejo. Nos decía que nos aconsejaba y nos rogaba, de hecho, hacer todo lo contrario de lo que se espera de un político tradicional. Un consejo con el que yo coincido. El problema estriba en que el señor Carlos Alvarado no predicó con el ejemplo. Porque no se puede predicar con el ejemplo en una administración en la que la política tradicional fue tan clara y evidente que la política económica de todos estos 4 años fue dejada en manos de un pequeñísimo grupo de las élites económicas. Justamente hacer política tradicional, señor presidente Carlos Alvarado, es generar ese tipo de cortocircuitos que le hacen daño a la democracia. Un cortocircuito entre las demandas de la sociedad y lo que hacen las instituciones, generado justamente porque termina pesando más el peso, termina importando más el peso de las billeteras que la decisión de la ciudadanía en las urnas, que las demandas de la ciudadanía en las calles y en cada una de nuestras comunidades. Tampoco predicó con el ejemplo, porque hacer política que se separe de esa política tradicional exige sinceridad y exige transparencia a la hora de rendir cuentas. Nadie niega, ni mi fracción, que gobernar no es simple, y mucho menos en condiciones de excepcionalidad como las vividas durante esta administración por efecto de esa pandemia que vino a causar tanto una crisis de salud como una crisis socioeconómica. Nadie niega que gobernar bajo esas condiciones es una tarea compleja, pero esa complejidad, la normal de gobernar más la causada por esa excepcionalidad, nunca puede servir de excusa para justificar irresponsabilidades cometidas. Precisemos con claridad, no puede justificarse por la pandemia cualquier decisión tomada por el gobierno. El señor presidente señaló que el desempleo no se dio en buena parte por la pandemia. Es cierto que la pandemia tuvo un impacto más que significativo sobre la situación del empleo en este país. Llegamos en su punto máximo a tener a 1 de cada 4 personas de la fuerza de trabajo en condición de desempleo. Ahora bien, guarda una mentira el argumento que nos ha dado el presidente a la hora de posicionar como justificante central la pandemia de la situación del desempleo en este país. Y los datos lo demuestran. Al inicio de la administración actual, de la administración del presidente Alvarado Quesada, la tasa de desempleo era de un 9,7%, 223,000 personas en condición de desempleo. En todo caso, una tasa ya muy alta. Pero justo antes de la pandemia, justo antes de ese marzo del 2020, ya el nivel de desempleo había subido a un 12,2%, más de 309,000 personas en condición de desempleo. Que quede claro, entre el inicio de la administración de Carlos Alvarado Quesada y justamente el momento previo al inicio de la pandemia, el nivel de desempleo ya había aumentado y más de 80,000 personas habían pasado a estar en condición de desempleo. Por tanto, como se observa en mi argumentación, no puede afirmarse que la situación del desempleo se deba de manera central a la pandemia. A esta situación se suma otro fenómeno, y es que diputados y diputadas, también esto quiero señalarlo con mucha fuerza para que en medio de nuestras diferencias naturales, las que corresponden a un parlamento, podamos actuar durante estos 4 años considerando que vivimos en un país fracturado, y fracturado a múltiples niveles, fracturado a nivel de género, fracturado también a nivel de cohesión social, pero también fracturado a nivel territorial. Un informe reciente publicado por el Estado de la Nación muestra que en solo 6 cantones de la GAM se concentra el 51% de la producción de este país.
Tenemos un país construido con sustento en un modelo excluyente y concentrador, también a nivel territorial. Y justamente hicimos el ejercicio de cruzar los datos de esa concentración de la producción con los niveles del índice de desarrollo humano. Y no hay sorpresa alguna. En esos cantones con mayores niveles de producción encontramos justamente a los cantones con mayores niveles de desarrollo humano. Analicemos qué hizo la administración Alvarado en materia de reactivación económica y de empleo. Quiero exponerles una tesis que luego sustentaré con algunos datos. Diputados y diputadas, esta fue una administración absolutamente fiscalista. Una administración que, en nombre de lo fiscal, le pasó por encima a cualquier otra política económica. Ustedes recordarán que durante todo el primer año de la administración de Carlos Alvarado se centraron los esfuerzos también de la Asamblea Legislativa anterior y del Poder Ejecutivo en la aprobación de la reforma fiscal finalmente aprobada en diciembre de 2018. Una reforma fiscal que vino a agravar la canasta básica en este país y que en 2/3 partes estuvo sustentada en reducción de gasto. Y esto no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Justamente en medio de esa discusión, cuando arrancaba ya el gobierno y en medio de la discusión de lo fiscal, que estaba muy intensa, el gobierno salió con la ministra en ese entonces, Edna Camacho, a ofrecer lo que llamaron una propuesta integral de acciones para la reactivación económica. Dentro de esas acciones prometían varias cosas. Prometían apoyo a las pymes, aumentando los recursos para el sistema Banca para el Desarrollo. Prometían también esfuerzos para aumentar la empleabilidad y prometían aumentar la inversión en infraestructura. ¿Y saben ustedes qué pasó, diputados y diputadas, pueblo de Costa Rica? Que en nombre de lo fiscal, todas y cada una de esas 3 medidas que les he mencionado no fueron realizadas. En primer lugar, en el caso de la empleabilidad, claramente vinculada a la inversión en educación, entre 2008 y 2020, solo durante 2 años, en ese periodo largo, la inversión en educación en el MEP en este país decreció. Solo durante 2 periodos, 2 años, ambos durante la administración de Carlos Alvarado. Yo esto lo califico de cinismo porque, si no me equivoco, el año 2019 lo declaró el año de la educación el señor presidente Carlos Alvarado. Mientras celebraba el año de la educación el presidente Carlos Alvarado, en nombre del fiscalismo, recortaba la inversión en educación en este país. Segundo elemento de los que les mencionaba, de esas promesas, aumentar la inversión en el sistema Banca para el Desarrollo. El sistema Banca para el Desarrollo tiene varias fuentes de financiamiento. Una de ellas es lo que comúnmente le llamamos el impuesto a banca de maletín. Y la ley dice claramente cuántos recursos tienen que destinarse al sistema Banca para el Desarrollo. Ha incumplido desde hace muchísimos años. Pero no solo es que prometieron aumentarlo y no lo hicieron. No solo eso. Es que en el 2019 congelaron los recursos para el sistema Banca para el Desarrollo que venían del gobierno central. Y en el año 2020, en medio de una crisis económica, recortaron en 33% la transferencia de recursos al sistema de Banca para el Desarrollo. De nuevo repito, la promesa por un lado de vamos a apoyar al sector productivo con crédito barato, poniendo más recursos, y del otro lado el fiscalismo les decía, hey, no, que acá recursos no vamos a poner, sino los vamos a recortar. Y por último, lo mismo en el caso de la promesa de aumentar la inversión en infraestructura. Mientras proponían, para salir de esa situación de crecimiento lento y altísimo nivel de empleo, aumentar la inversión en infraestructura, la administración de Carlos Alvarado la recortó 28% en gobierno central, 28% en términos reales en 2018 y 39% en términos reales en el año 2020. Sin repetir que muchas de las obras que vino a celebrar acá están sentadas en pilares de corrupción y de falta de fiscalización. En fin, el fiscalismo ganó durante esos 4 años. Yo sé que la sostenibilidad fiscal es importante, pero que no nos gane a nosotros esa mirada tan corta. Muchas gracias.